lo primero, Kino, ahora contaremos que nos conocemos, eso lo primero. Vale. Y lo segundo, y que va a ser lo primero, que te presentes. Cuéntanos quién eres, cuéntanos qué estás haciendo ahora, sé que estás haciendo muchas cosas, dímelas más o menos todas. Bueno, pues como ya has dicho, luego diremos de qué nos conocemos hace ya mucho tiempo. Bueno, pues acabo de llegar ahora mismo de estar entrenando en la primera división de la India, en la Indian Super League. He tenido la suerte de poder estar entrenando ahí esta temporada pasada. Ahora acabo de volver a Valencia, a mi ciudad, y bueno, he cogido el puesto de presidente del comité de entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y la dirección de la Escuela de Entrenadores. Entonces, bueno, pues sigo relacionado con el fútbol, un poquito más desde el despacho, pero mucha relación con los entrenadores de la Comunidad Valenciana y con las selecciones territoriales, así que contento. Bueno, dices, lo has cogido como si yo pudiera entrar en la federación y cogerle también, quiero decir, lo has cogido porque Bueno, tienes una no, trayectoria tremenda. bueno, tuve la suerte de que el presidente de la federación, Salvador Gomar, bueno, yo ya había estado trabajando con la dirección de la Escuela de Entrenadores. Luego hemos tenido la suerte de que el presidente que teníamos del comité, David Gutiérrez, ha pasado a ser el presidente del comité de entrenadores a nivel nacional de la Federación Española. Y entonces me ofrecieron, pues, si quería coger el cargo que dejaba Guti. Y bueno, pues era una oportunidad de estar cerca a los entrenadores, de poder ayudar y de seguir en contacto con el fútbol una vez vuelto de la experiencia en la India, que fue muy, muy positiva. Siempre que salimos desde España los entrenadores, la verdad es que nos traemos vivencias y experiencias positivas. No es mi primera aventura, sobre todo han sido en Asia. Y nada, a partir de ahí, pues ayudar, ¿no?, al mundo de los entrenadores hasta que en un futuro, pues si Dios quiere, pues se vuelva al campo. Bueno, eso que estás promocionando y que hemos hablado fuera de micros, ese campus de entrenadores de la federación, con la cabeza de cartel de un entrenador de primerísima división como ha sido Álvaro Cervera. Cuéntame qué vais a hacer allí o qué es lo que se propone con este campus. Pues bueno, el comité de entrenadores de la Federación de la Comunidad Valenciana, junto con la española, uno de los aspectos más importantes que queremos es formar al entrenador, ¿no? Al final los entrenadores estamos en continua formación, tenemos que aprender, tenemos que mejorar. Yo creo que mejor que escuchar a gente que está en primera división. Bueno, no solo viene Álvaro, viene Óscar, analista del primer equipo del Elche, viene el director de metodología del Mallorca, Jon Alcaraz, viene José Vargas, que hoy justo ha sido anunciado como nuevo director de la Academia del Valencia porque Marco Otero se marcha. Y viene también, ahora ha sido campeón de liga con el Juvenil A, es un amigo mío, lo conozco muy bien y bueno, pues va a estar también con nosotros. Estará Rubén Mora, creador del B-Coach. Estará José Mascarós, que está conmigo en la India de preparador físico y tiene trayectoria en Elche, Villarreal, Getafe, Valencia. Gente, creo que, bueno, viene Sergio Escobar, que ha sido el entrenador de esta temporada del Castellón. Y acabamos con Álvaro Cervera y con Josep Gumbau en la parte de fútbol. Bueno, viene también el seleccionador de fútbol sala, Fede, y más gente del mundo del fútbol sala que va a estar en las ponencias. Entonces, bueno, la verdad es que un campus de formación y de convivencia para los entrenadores que como te decía, que tú me conoces de hace mucho, tenemos que estar en continua formación. Fíjate que lo de. Te va a sorprender esto, ¿eh? Fíjate que lo de Marco Otero me he enterado yo esta mañana que si habrás. Bueno, si sabrás, que a lo mejor no lo sabes, colaboro con una radio de Valencia. Hemos estado invitados a los medios de comunicación y nos lo ha comunicado Soundbite de que Marco Otero dejaba la dirección en esa cantera del Valencia y se ponía en este caso una persona que va a ir a tu campus. Fíjate en este caso qué coincidencia, una información que nos hemos enterado. No, 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 tú te habrás enterado antes que yo seguramente, Sí, pero que sí, me he enterado, que yo me he ya, enterado yo yo ya esta mañana. tenía, yo ya tenía esa información, y bueno, la verdad es que es una alegría. Yo creo que va a ser muy, muy positivo para el Valencia la entrada de José Vargas. Marco Teros luego ha hecho una grandísima labor, pero yo creo que se queda en muy, muy buenas manos la academia. Sí, además, gente formada, en este caso, que vaya al Valencia, pues todavía mejor. Bueno, voy a comentar rápidamente que nos conocemos, porque sería tu primera experiencia como entrenador, ¿puede ser? Sí, no, yo me estrené con vosotros como Fíjate. entrenador hace, no sé, No, creo que contigo fue mi segundo año. Creo que contigo fue mi puede segundo ser, año de entrenador. puede ser. Mi segundo año de entrenador en categoría pre-Benjamín. Irías al campus este que está promocionando la federación ahora mismo, ¿no? Antes de, Sí, claro antes que de sí. entrenarnos a nosotros, a lo mejor. Claro que sí. De hecho, claro, yo empecé contigo y con los compañeros en el equipo del planter como entrenador cuando erais muy pequeñitos, vosotros y yo, porque claro, hace de esto, pues, ¿cuántos años hará? ¿15 Nada, años? más, 20. Más.
Sí, 20 años, sí. pues imagínate, 19, 20 20 años años. hace, Sí, sí. pues 20 años de mi primera experiencia como entrenador. Claro, al final la gente a veces me dice, no, es que tú eres joven. Digo, ya, pues que llevo 20 años entrenando. Al final ya son muchos, Es me que hago mayor. experiencia no te falta. Empezaste con nosotros, como dices tú en el planter, que la gente no se lo suele creer cuando digo en el planter que han pasado nombres como el tuyo, que ahora eres una persona reconocida, en ese momento no, pero estaban por No, ahí claro. José Luis Oltra, estaba Álvaro Cervera, Velo de Vichy, estaba Fernando Gómez Colomer, que era el Giner, presidente, Giner, Fernando exacto, Gómez, Jorge Chema Sanz, Sanz, Chema Sanz, Chema Sanz, actual efectivamente. entrenador del filial del Levante. Es decir, esa escuela era un nido de talento, de entrenadores y exjugadores. López Ufarte, que también Efectivamente. estaba ahí en esos momentos. Entonces, yo creo que hay gente muy buena que ha pasado por el plantel y que, bueno, yo empecé ahí. De hecho, yo empecé gracias a Chema Sanz, que era amigo de la familia y me dio la oportunidad con mi nivel 1 de entrenador de poder cogeros a vosotros. ¿Cogiste muchas cosas de allí, de ellos como entrenador? ¿Aprendiste mucho en esa situación en el plantel que tú llegabas de nuevas, era tu primera experiencia y habían nombres tan reconocidos, no como entrenador, sino como jugador, que habían visto mucho mundo de fútbol? Sí, claro que aprendes, pero aprendes de todos los entrenadores. Yo siempre digo que de todos los entrenadores con los que he compartido espacio, se aprende mucho cuando hablas con ellos, cuando les ves trabajar, ver gestionar el grupo, qué indicaciones dan los jugadores. Es verdad que yo en ese primer año no te da, primeros 2 años no te da para coger mucho porque eres muy joven y aún estás tratando de coger, pero conforme te vas asentando, yo lo que más me gusta es hablar con entrenadores para poder coger información de cómo hacen las cosas, porque al final el fútbol no es una ciencia exacta, no son matemáticas. Es como si tú coges un sistema, el 1-4-4-2, en función de manos de qué entrenador sea, va a ser un sistema ofensivo, va a ser un sistema defensivo, va a presionar en bloque alto, va a presionar en bloque bajo, va a hacer una buena presión tras pérdida, va a replegar, es decir, un mismo sistema en función de los comportamientos que el entrenador le quiere dar, puede ser muy diferente, pero siempre es bueno. A mí, por ejemplo, como entrenador, que me gusta que mi equipo tenga la pelota, pero también me gusta cuando hay entrenadores que lo que hacen es jugar directo y te enseñan esas segundas jugadas, ese balón que tienen que recuperar tras la caída y tienen perfectamente trabajado ese tipo de jugada. Entonces, cada entrenador te puede aportar cosas, incluso cosas que no te gustan y que dices, esto no lo voy a hacer yo cuando esté con mi equipo. No, totalmente. Además, la visión la tenías, o los ejemplos a seguir, había muchos que podías seguir en el plantel, pero también hay que decir que manejabas niños como nosotros que teníamos 4 o 5 años. Quiero decir, o sea, tampoco se podía. La presión tras pérdida está bien, pero enseñárselo a un niño de 5 años a lo mejor no No, se podía. pero es que yo tampoco sabía aplicarlo. Es decir, yo era muy. Cosas que ahora digo a los entrenadores cuando empiezan. Yo, si te acuerdas, que es verdad que, por ejemplo, yo soy maestro y pues esa parte de estar con niños me gustaba. Pero era entrenador, yo te lo comentaba antes fuera de micrófono, hacía muchas cosas que ahora yo en los cursos de entrenador, cuando doy clase, digo, esto no lo hagáis. Y yo las hacía todas. O sea, yo todas las cosas que digo que no hay que hacer, yo las he hecho. Por eso digo que al final la evolución está ahí. Yo, si te acuerdas, yo os dirigía mucho desde el banquillo, pasa aquí, muévete allá, corre hasta allí. Sí, Y sí, hoy en sí. día es que no dirijas a los niños, que los niños tienen que jugar, tú tienes que ayudar, pero no dirigir, no llevas el mando de la play cuando estás dirigiendo. Entonces, igual que las filas, hay que buscar que no sean filas largas. Hay que buscar tareas donde haya diferentes soluciones. Aparte de la técnica individual, de poder enseñar por parejas a cómo hacer un pase en niños tan pequeños porque tienen que aprender, pero que hay cosas que con el tiempo vas evolucionando como entrenador. Y yo que he tenido la suerte de pasar por prácticamente todas las categorías, desde prebenjamín hasta juvenil y luego ya en fútbol más profesional, pues te das cuenta que tienes que ir evolucionando junto con la categoría con la que estás entrenando. ¿Aconsejas en este caso, tú que has pasado, bien has dicho, de pre-Benjamín hasta arriba, aconsejas a los entrenadores ahora que estás en la posición en la que estás en la federación de pasar por todas las categorías, de ir de niños pequeños a mayores o ya Sí, entrar en un cadete, por ejemplo? sí y no. Es decir, hay entrenadores, también depende un poco de la perspectiva. Es decir, por ejemplo, gente que tiene formación a nivel de didáctica, sí que es positivo que entrene con edades más pequeñas. Pero, por ejemplo, hay gente como exjugadores de fútbol que directamente ya pueden pasar a un mundo más profesional porque tienen un bagaje a nivel de experiencia estando en vestuarios profesionales que les hace muy buenos directores de personas y muy buenos gestores de grupos, vestuarios, incluso de trabajo al máximo nivel competitivo, pero que a lo mejor si no han tenido experiencia de formación más didáctica, no son los más adecuados para entrenar alevines. Es decir, hay entrenadores que valen y son grandes entrenadores de formación y de la base,
y que a lo mejor no son tan buenos en fútbol más profesional o más amateur. Y hay grandes entrenadores de fútbol profesional o fútbol de adultos que no te sirven para fútbol base. Entonces va a depender mucho de la perspectiva del entrenador en su formación y de su idea como entrenador. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo cuando empecé a entrenar, o sobre todo gente que joven o que no tiene experiencia como futbolista, yo le aconsejo que empiece por pequeños, de benjamines, alevines, sobre todo si tiene formación didáctica, y que a partir de ahí pueda crecer. Yo nunca pensé que fuese a acabar entrenando un equipo en primera división en la India, no era mi objetivo cuando empecé a entrenar. Pero sí que tuve esa suerte. Pero hay gente que yo conozco los cursos de entrenadores, exfutbolistas, que tú los ves que están preparados ya para llevar grupos de gente de más nivel de competición, previa formación. Es decir, ser futbolista no te hace buen entrenador, pero ser futbolista te da ciertos conocimientos de vestuario que si tú lo acompañas de una buena formación puede dar lugar a un buen entrenador. Entonces yo creo que es importante también conocer la persona de dónde viene. Hay muchos entrenadores, grandes entrenadores que no han pasado por la base. Y hay grandísimos entrenadores de base que no podrían entrenar un equipo amateur. Entonces, yo aconsejo que cada uno encuentre su lugar en función de lo que le gusta. Yo conozco entrenadores que me dicen, no, si es que yo en el fútbol base soy feliz, pues entonces ¿para qué va a crecer? Lo importante es que se valore bien, porque uno de los problemas que hay es que la gente quiere cambiar de un equipo hacia más mayor para coger más dinero. Si la base se pagase bien, como se consigue pagar a lo mejor en escuelas como Valencia, Levante, Villarreal, que sí que permiten que el entrenador en la base esté bien pagado, pero si no, al final un entrenador lo que quiere es poder ganar dinero, y es normal, es lícito en cualquier trabajo querer ganar dinero. Y entonces a lo mejor cuesta el quedarte en una categoría Levin si te están pagando 300, 200 euros. Entonces, claro, dices que quiero entrenar al cadete porque el cadete me dan 400 y del cadete al juvenil me dan 600. Ya no tanto por la motivación formativa, sino con la motivación económica. Pero a la vez yo entiendo que las escuelas es muy difícil que puedan invertir un dinero elevado en una persona que entrena un Benjamín. Yo lo entiendo. Entonces es difícil encontrar ese equilibrio. Bueno, pero en este caso, has comentado tú sobre los entrenadores que han sido anteriormente jugadores. Hemos nombrado a varios que han pasado por el plantel, pero ahora nos podríamos sumar a los nombres que son más conocidos en la escena de fútbol español, como pueden ser Raúl González Blanco o Fernando Torres. Claro, esa gente no ha pasado por fútbol base por lo que tú bien comentabas, no solo por lo que se dice de forma vulgar y de forma del aficionado un poco, ¿no? Es porque tienen contactos, sino porque lo que dices tú, también a nivel profesional, ellos ya han pasado por un aspecto en el fútbol de que en el fútbol base no lo podrían aprovechar tanto como en juveniles, por ejemplo. Sí, pero sí que te digo que para que no se malinterprete lo que quería explicar, es decir, cualquier entrenador, al final cuando se hacen los cursos, sí que es verdad que existen hoy en día, por ejemplo, el curso UEFA B y UEFA A se hace de manera simultánea para exjugadores que tienen un bagaje de ciertos años como profesionales o internacionales. Pero aún así tienen que hacer sus prácticas de un mínimo de 6 meses en un equipo de una categoría, digamos, no profesional. Una vez, es decir, todo entrenador debe pasar en algún momento por la base. Eso para mí es impepinable. Lo que pasa es que no todo entrenador está preparado para ser un buen formador de base. Es decir, pasar tienen que pasar. Sea Raúl, por ejemplo, que estuvo en juveniles o en cadetes o en infantiles. Por la base hay que pasar en algún momento. Lo que pasa es que hay gente que está más preparada para dar ese salto a nivel competitivo más rápido que otra gente. Contactos también ayudan, porque en el fútbol al final es un deporte de contactos también, no solo de Sí, contacto, no, sino no, también de contactos. totalmente. Y eso es, pero como en la vida. Pero que yo lo que me refiero es que no siendo necesario que esté todo el tiempo en la base, pasar todas las categorías para llegar al fútbol profesional. Pero es necesario hacer alguna estancia, como por ejemplo Xavi Alonso, que ahora está en segunda división este año, pasó por juveniles, poco a poco de juveniles fue avanzando, cadetes, hasta llegar al equipo, al filial de la Sí, Real Sociedad. Fernando Torres, que ponía el ejemplo, creo que estuvo en el juvenil de Majadahonda. O sea, me refería a Y lo que base. ha quedado Fernando Torres, ha habido problemas con su carnet, entonces ahora mismo Ah, es un mira, tema ahí, un es. poco tabú. Ahí yo no me Es había un poco enterado, ¿ves? tabú. Ahí no me había Pero enterado. mira, por ejemplo, Angulo en el Valencia, que está en el filial. Efectivamente, efectivamente. Angulo ha pasado por infantiles, ha pasado por cadetes, ha pasado por juveniles y ahora ha pasado por un filial. Es decir, no ha estado 10 años entrenando la base para llegar a un filial, porque tiene, obviamente, Angulo es una persona en el Valencia con voz autorizada para poder decir algo. Otro ejemplo ahora en Valencia, Alessio Lichi, que yo lo conozco bien, un gran entrenador en el Levante, que ha pasado por todas las categorías prácticamente del Levante, se ha formado muchísimo y le ha llegado la oportunidad para poder entrenar un equipo en primera división, desde fútbol 8 que ha estado Alessio hasta primera división, muchos años, 10 años de experiencia.
En el caso de Angulo no ha pasado por fútbol 8 y ha ido más rápido. Pero ambos entrenadores han tenido que pasar por la base. Yo creo que pasar por la base es fundamental. Y luego querer reciclarse y, por supuesto, estar rodeado de un buen cuerpo técnico, porque un buen cuerpo técnico te va a ayudar a aquellas cosas que nos faltan a cada entrenador, complementarla con la gente que tengas en el cuerpo técnico. Diversas opiniones, en este caso, en momentos importantes. Fundamentales. No quiero meterte en un aprieto, ya sé que no creo que me vayas a contestar. Primero te tengo que decir, me parece injusto lo de Alessio Lisi. Ahora, esto es lo primero que tengo que decir. Y lo segundo, a punto ha estado de salvarse. Yo lo daba imposible al acabar al principio de la temporada. Y ha estado. Es que yo creo que el partido del Bernabéu hace mucho daño, pero Sí. es que lo ha tenido ahí. Y era mejor Mira, equipo que Alessio, algunos que se han salvado, ¿eh? sí, Alessio ha hecho un grandísimo trabajo, pero como te lo hizo Paco e incluso Javi, que aunque no lo ha Efectivamente. copiado los resultados. También te habla del fútbol de a veces de las prisas. Por ejemplo, Paco, yo que le tengo mucha estima, pues una pena que no siguiese. En el caso de Alessio, hizo un temporadón, hizo unos grandes números. Es verdad que hay que relativizarlos porque es importante también conocer dónde venía el equipo, dónde va, y no es lo mismo cogerlo a un equipo al final que al principio. Pero Alessio hizo un gran trabajo y yo creo que Alessio es un ejemplo para la gente que dice que no se puede llegar, pues le llegó la oportunidad. Está claro que si se hubiese salvado, pues probablemente habría tenido más opciones de continuar. Yo también entiendo que el Levante necesite buscar un cambio de timón cuando un equipo desciende. Es difícil también continuar cuando el equipo desciende con el mismo cuerpo técnico, pese a que yo creo que Alessio ha hecho un grandísimo trabajo y encima yo lo conozco, es un gran entrenador y ha cumplido lo que todo el mundo desea, poder pasar de fútbol base, trabajar, que el club confíe en ti y que confíe en ti puedas llegar a dirigir a uno de los equipos más importantes de la comunidad, como es el Levante, con el estadio y haciendo grandes números. Sí que es verdad que bueno, que el fútbol es así, no tiene memoria y no ha tenido, para mí no es un marrón decir que es una pena que no haya continuado, pero entiendo que el Levante, pues bueno, pues una vez descendido, con nuevo director deportivo como Miñambles, que llegó a mitad temporada, pues que tenga que tomar sus decisiones, algo comprensible, pero que desde luego que Alessio, que se ganó el derecho de poder de demostrar y poder continuar en algún equipo en Benevisión, incluso en el Levante, pues obviamente yo creo que con esa trayectoria se lo había ganado. La verdad que sí. Es que hay que recordar, primera parte de la temporada cuando llega Alessio Lisi, 8 puntos de 19 partidos. Quiero decir, es que eso es algo. Era algo insalvable, pero como tú bien dices, una imagen a la que cogerse porque es un entrenador que ha pasado por todas las categorías prácticamente hasta tener la confianza de un Levante, que es un equipo de primera división y que esperemos que el año que viene vuelva a conseguirlo. Ya centrándome en tu figura, porque quiero que me comentes, para mí es uno de los temas de esta entrevista, que es el fútbol femenino. Yo lamentablemente no lo toco porque conozco a 2 o 3 personas de este mundo, pero no tengo la capacidad como para hablar. Mejor si no sabes, no hables. Entonces voy a preguntar a un profesional, que eres tú, sobre el fútbol femenino, porque si no me equivoco, estuviste en el Levante tanto en segunda como en primera división o solo en segunda. Sí, estuve en segunda y en primera dos temporadas. Tuve la suerte de poder dirigir al Levante Femenino, que es un club histórico en esa sección, en la primera Iberdrola durante 2 temporadas, así como bueno, temporada y 3 cuartos y en segunda división. Y la verdad es que para mí, en mi caso, lo que hablábamos, ¿no? de poder tener, de ir creciendo, pues fue una grandísima oportunidad pues para poder tener la suerte de poder entrenar en el Ciutat de Valencia, poder entrenar en San Mamés, poder entrenar en Mestalla y ganar en Mestalla con el Levante, que era algo que no se había hecho. Y entonces, claro, para mí el fútbol femenino me dio la oportunidad de poder ser profesional en España, porque fuera sí que había tenido oportunidad, pero en España no. Y la verdad es que fue una experiencia muy positiva. Está en continuo crecimiento, cada vez hay más talento, yo creo que se ha invertido mucho en la formación y en la base y si el Estado lo acompaña, si el público acompaña, porque al final el problema es que no nos olvidemos que el fútbol femenino está creciendo mucho, pero es una modalidad no joven, pero sí es joven la apuesta que hay en firme por la modalidad del fútbol femenino. Hay mucha gente que lleva apostando muchísimos años, pero ahora es cuando está teniendo esa visibilidad. No nos podemos olvidar que España era un equipo que no podía competir contra nadie a nivel de selecciones y hoy en día somos de las mejores selecciones del mundo, empatando a Estados Unidos en un amistoso, empatando a Brasil el otro día en Alicante.
siendo capaces de competir con grandes selecciones, ganando campeonatos sub-20 y sub-19 y teniendo la actual Balón de Oro, que es Alexia Putellas. Por lo tanto, el fútbol femenino a nivel de España está creciendo muchísimo y así es como los clubes que están apostando, pues la mayoría de clubes tienen su sección femenina. En el caso de Primera División, pues equipos como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, los equipos que están ocupando los puestos Champions, todos tienen sección femenina, como la gran mayoría. Y yo creo que es un deporte que se tiene mucho y que a los entrenadores nos da oportunidades de poder tocar el fútbol profesional en España. Es decir, yo en ese sentido estoy muy agradecido y desde luego he tenido la suerte de compartir vestuario con grandísimas jugadoras y a mí me han ayudado mucho a crecer porque al final es un entorno diferente y yo creo que todo entrenador debería acercarse al fútbol femenino pues para formarse, para aprender y para mejorar y sobre todo para incluso tener oportunidades de entrenar. Yo al final cuando salgo del plantel y voy por diferentes pueblos de localidades hasta que entro en la cantera del Valencia, nunca me había planteado entrenar el fútbol femenino y surge después de volver de Corea, después de estar trabajando para el grupo de V7, surge la oportunidad y oye, la cogí y muy bien. Hombre, también que has llegado a Primera División, o sea, quiero decir, te ha ido genial. Sí, y luego pues mira, luego pues de ahí pues ya cogí la federación y luego surgió la oportunidad de irme a la India y en este caso ya con chicos, bueno, con chicos que en el equipo encima teníamos históricos de la Comunidad Valenciana, como Héctor Rodas, jugador del Levante, emblema del Levante, como Ariday Cabrera, que estuvo en el primer equipo del Valencia, como Jonatas, que brasileño, que estuvo en el Elche, como Víctor Monjil, que estuvo en el filial del Levante. Es decir, teníamos mucho jugador que había estado en equipos de aquí de la comunidad y luego también Javier Hernández, que estuvo en el Castilla y en equipos en el extranjero como el Wisla Cracovia y que encima ya venía de ganar la Superliga India. Es decir, que nos hemos juntado un grupo amplio de españoles con mucha relación con la comunidad valenciana allí en Goa. Paellas, ¿no? ¿Eh? Paellas, digo. Alguna paella que Sí, otra. allí hicimos alguna paella en Goa, pero claro, no teníamos garrafó para No hacerla hay correctamente. material, el garrofón que no falte, la verdad, se ha No, dicho. pollo sí, conejo no, Ya, y luego verdura también. Eso es sí verdad. que. Pero bueno, no salió mala, no salió mala. De Es hecho, el cierto. cocinero fue Héctor Rodas y desde aquí felicitarle que hizo una gran paella. Bueno, pues una felicitación a Héctor Ras desde aquí. Antes de ir con el fútbol indio, quería hacerte un par de preguntas más sobre el fútbol femenino. Más que nada por la percepción que yo creo que tiene la gente, que es una opinión que tengo yo también, por supuesto. Lo primero, ¿se debería invertir más en fútbol femenino? A ver, yo creo que es algo que se está haciendo y se tiene que continuar haciendo, pero al final yo creo que para que sea sostenible a largo plazo, yo creo que también las cadenas de televisión tienen que apostar por el femenino, el público tiene que apostar por el fútbol femenino. Al final es importante que la gente entienda que las futbolistas son profesionales y como tal tienen que recibir un salario acorde a su trabajo. Obviamente entendemos que tiene que ser progresivo, pero claro, al final la gente tiene que invertir también en camisetas, en pagar la entrada, en ciertas cosas que no tenemos esa cultura a día de hoy, pero que poco a poco tenemos que. No puede ser únicamente una apuesta del Estado, que también, y de los clubes, pero que también la gente tiene que ser consciente de que tiene que aportar esa parte. Sí, o sea, invertir en este caso en el fútbol femenino no era una pregunta, era una afirmación, la verdad se ha dicho, aunque me haya quedado Claro. tono de pregunta, pero hay que invertir y lo que quiero decir con esto Pero, es. Dime, pero en el deporte en general, efectivamente. no solo en el deporte del fútbol, sino en el deporte femenino, o sea, el deporte en general, el deporte femenino en particular. Es decir, hay que invertir en el deporte para la salud de las personas, porque ya no es solo invertir en el fútbol femenino para que el Alexia Putellas en el Barcelona gane un gran salario. Es invertir también para que las niñas de cualquier edad y de cualquier pueblo tengan acceso a un equipo de fútbol femenino con entrenadores titulados y se acerquen ahí, igual que las mujeres se tienen que ir acercando a los cursos de entrenador pues para formarse y que cada vez haya más entrenadoras. Al final es una inversión en general de las personas, no únicamente de que se invierta dinero en el profesional, sino también en el base. De No, hecho, ahora, por no, ejemplo, por supuesto. la Comunidad Valenciana, con la sección Valenta, que mi amigo Menchi dirige, pues está apostando cada vez más con el fútbol femenino y de hecho este año por primera vez va a salir una categoría juvenil de fútbol femenino. Entonces,
para que cada vez haya más niñas que puedan acercarse a practicar este deporte. Pero debe Total, ser igual en cualquier deporte para ellos y para ellas. totalmente necesaria en este caso. Yo lo que creo, lo hablaba el otro día con la entrevista que tuve con Salva hablando de la liga, que para mí el problema de raíz, porque yo creo que es como una bola de nieve, ¿no? Tú le das mucha publicidad a algo, eso tiene que ser continuada y para mí el problema, desgraciadamente, lo tiene la televisión. Le preguntaba yo el otro día a Salva, ¿tanto valen los derechos de la segunda división de la Liga de España en este caso? Preguntarte a ti, ¿tanto valen los derechos de la Liga Femenina de Fútbol para poder ver todos los partidos públicamente en la televisión pública de televisión española o aunque lo compre Movistar o aunque lo compre Orange o que salgan 24 partidos de la Liga Femenina todos los días? O sea, ¿tanto cuesta eso? Yo ahí sí que me pillas en nivel de. Hay muchísimas negociaciones, muchos sindicatos, está la liga, está la federación. Recordemos que al final la federación gestiona las competiciones no profesionales en algún caso, porque la liga y la segunda división masculina las gestiona la federación. Entonces, perdón, la liga, no la federación. Exacto. Entonces, ahí luego hay acuerdos económicos, hay intereses de clubes, de televisiones. Y vamos, no me atrevo yo a dilucidar cuál sería el coste que tendría que tener ese tipo de producción, porque luego al final aquí hay muchos agentes implicados. Están los clubes, las jugadoras, están los profesionales del club, están las televisiones, está la federación, está la liga, están los patrocinadores. Hay mucha gente y yo desde luego no me atrevo a dar un número o una opinión a ese respecto que tienen que arreglar los que están en los despachos. Y yo me considero, aunque esté en un despacho, más entrenador. Y No ahí en ese tema, no no en me ese meto. tema. Hay que decir que la federación ha hecho una cosa muy bien ahora que España femenina va a jugar esa Eurocopa, que se han prometido en este caso, ya lo damos por hecho, esas mismas primas que se le daban a los jugadores masculinos, que un paso es un paso, quiero decir, aquí aunque sean pasos cortos hay que darlos poquito a poco. Sí, he estado leyendo pues que es en función del porcentaje, se van a equiparar los porcentajes en ellos y en Exacto. ellas, me parece correcto, ya lo hacen más federaciones, pero bueno, ya te digo que es un tema delicado y que el tema cuando se habla de dinero es un tema, todo lo Sí, que sea en paz social antes me parece genial, pero que es un tema que muchas veces genera controversia. como ya te he dicho, si no sabemos, mejor no hablar, así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a pasar al siguiente tema, en este caso, que es esa aventura por India que has tenido. Yo lo que te quería preguntar, antes de entrar en esa aventura de India, como bien me has dicho, con muchos nombres, estamos viendo, por ejemplo, creo el otro día, hablando de otro entrenador que pasó por el plantel, José Luis Oltra, que ahora se ha ido a Chipre. Y si no me Efectivamente. equivoco, en Chipre también se iba Oyer, que se ha despedido de los Asuna, y creo que iba al equipo de José Luis Oltra. Lo primero en este caso, tan difícil es encontrar trabajo en España en equipos de primera ref o te sale más rentable irte a India, irte a Chipre, irte... ¿Qué dificultades encuentra el entrenador habitualmente para tomar estas decisiones? ¿Es algo que él quiera en primera instancia o es por necesidad absoluta? Es un poco de todo, es decir, al final es liarte la manta a la cabeza y decir me voy fuera, porque mi primera experiencia en este caso fue en Corea del Sur. Ujú. Y luego, pues al final, uno, tienes que tener ganas de salir, tienes que gustarte tu profesión. Al final hay que entender que primera y segunda división en España son muy difíciles, están copadas y hay gente con mucha experiencia y muy buena. Y lo comentábamos antes con Alessio. Alessio es un modelo, ¿no? O Diego Martínez, que del Español, que también viene desde abajo y ha llegado hasta primera división sin ser un exjugador contrastado. Es muy difícil. Entonces, luego el entrenador a veces valora pues la cercanía con unas condiciones económicas más bajas, pero con más comodidad porque estás con tu familia o porque estás cerquita. Y otras veces pues que decides irte fuera porque sabes que económicamente va a ser más de lo que vas a coger en España, pero tiene una contrapartida de que estás alejado de tu familia, de tu novia, de la gente a la que quieres y tienes que marcharte. Entonces, en España desde luego es difícil, somos uno de los países con mejores entrenadores del mundo, que exportamos muchos entrenadores. Ahora mismo tienes entrenadores españoles en prácticamente cada país del planeta, y porque no caemos todos. Entonces, yo creo que es un poco, por un lado, decisión del entrenador, es decir, en mi caso, me gusta la aventura, me gusta salir, me ha ido bien y desde luego es algo que repetiría si la vida me lo permite. Pero soy consciente que te vas de casa con todo lo que implica de tu familia, y es difícil. Yo entiendo que en España, en primera ref, hay que entender que hay dos grupos.
en esos dos grupos es muy difícil entrar, pero es que es muy difícil entrar en segunda ref, y es muy difícil entrenar en tercera ref, y es difícil entrar en preferente. Es que tú vas a preferente y te encuentras grandísimos entrenadores muy preparados que dominan todas las facetas del fútbol y no viven del fútbol porque tienen que tener un trabajo por las mañanas, trabajar sus 8 horas e irse por la noche a pasar frío a las 10 de la noche para poder seguir entrenando y perseguir su sueño, que es ser entrenador. Entonces, muchas veces es una necesidad. Obviamente no elegimos. Si yo pudiese elegir mañana y tocar un botón para entrenar un equipo en primera división en España antes que en la India, pues obviamente. Pero que también salir fuera te enriquece, desde luego, a mí me enriquece mucho. De hecho, yo hasta tengo un perro que me traje de una aventura en Corea y que vive ya conmigo 8 años. Entonces, te enriquece, te da experiencia, pero porque España hay grandísimos entrenadores en muchas categorías. Pero te digo, es que en preferente, en primera regional, yo conozco grandísimos entrenadores. Y la oportunidad a veces es difícil que llegue, pero lo comentabas antes, contactos o estar en el momento oportuno en el lugar adecuado. Seguramente si Alessio, siendo un gran entrenador, no hubiese ido mal las cosas en el Levante, no habría tenido la oportunidad de entrenar en primera división. Claro. Entonces, a veces no es que no esté preparado el entrenador para coger el puesto, es que a veces la oportunidad es complicada que llegue. Una vez estás allí, poniendo la imagen de Alessio Lisi que ha entrenado a primera división, mucho más fácil quedarte, ¿no? En esas categorías. O sea, ¿es más difícil aparecer que quedarte o qué opinas tú? Ambas. Yo creo que es dificilísimo aparecer y dificilísimo quedarse. O sea, ¿cuánta gente en primera división, por ejemplo, cuántos entrenadores que hayan sido destituidos luego son piezas que van a volver? Entonces, hay más entrenadores que equipos disponibles en primera y segunda división. Y luego ya no solo en España, sino extranjeros con gran nivel que pueden venir a la Liga Española. Entonces, para mí ambas es muy, muy difícil, tanto quedarse como llegar. Y hay grandísimos entrenadores en el mundo que entrenando en categorías de primera división y no han tenido suerte en segunda en España. Entonces, es difícil, pero al final hay que perseguir el sueño, hay que seguir entrenando y que tampoco tu objetivo tiene que ser entrenar en primera división. Tu objetivo tiene que ser entrenar. Y cuando entrenas, tu siguiente objetivo tiene que ser entrenar la siguiente temporada. Yo cuando empecé a entrenar, mi objetivo era entrenar la siguiente temporada. Obviamente, pues me apetecía, pues en vez del Benjamín, a lo mejor el Benjamín. O cuando yo estaba, pues mi objetivo era, pues cuando estaba en el Valencia, pues entrenar un mejor equipo, pues para aprender, para formarme. O cuando estuve en el infantil del Valencia y tuve la suerte de poder ir a la Liga Promises, que yo la veía cuando estaba en el plantel, que veíamos los partidos de los chavales en la Liga Promises. Y tuve la suerte de ganar el torneo. Pero yo no me pensaba que lo iba a ganar. Pues mi objetivo era pues participar. Ir creciendo. Y luego te vas poniendo pequeñas metas. Pero es muy difícil. Al final es estar preparado, pero no, tu obsesión no puede ser. Porque si tenemos la obsesión de llegar a... ¿Cuántos equipos hay en la Liga Española actualmente, en primera división? 20. ¿Cuántos son? Pues imagínate, solo hay esos puestos en toda España. No, y lo que dices tú, por ejemplo, ahora, nombrando a Álvaro Cervera, ahora que se ha ido del Cádiz, si en primera no tiene hueco, en segunda tendrá hueco. O sea, quiero decir, aquí pero cada uno oportunidades tendrá. Vicente Moreno, que ha ascendido a varios equipos, por ejemplo, que sonó para el Levante y tampoco ha estado en el Levante. Álvaro Cervera, tampoco está en el Levante. Michel, tampoco está entrenando en primera división. Entrenadores que tienen nivel y que están... Marcelino, ahora está sin equipo en primera división. Sí. Bordalás lo mismo, sin equipo. Bordalás, está sin equipo en primera división. Está la cosa... Es decir, todos esos entrenadores en algún momento van a volver a entrenar. Muy complicado, sí. Gattuso es el que ha llegado ahora, otro que viene, pero claro, es que luego alguno de esos tendrá que ir al equipo que ha quedado libre. Sí, claro. Aguirre, que llegó. Entonces, es muy... España. La gente no tiene que tener el objetivo de entrenar en primera división en España. Porque es muy difícil. La gente tiene el objetivo de entrenar, de disfrutar entrenando, de progresar, de aprender. Y luego, pues, estar donde pues oye, pues donde te toque estar y donde tengas la suerte de aparecer. Obviamente, te digo, todo el mundo quiere entrenar al primer equipo de su ciudad, pero no es algo sencillo. Bueno, en este caso espero verte dentro de 20, 25 años, aunque sea, pongo una fecha muy, muy larga, por si acaso en el Valencia o en el Levante Primera División, pero bueno, ahí lo dejo. Muy complicado, ojalá. Muy complicado, muy hablabas tú de la Promises, yo te vi ganando la Promises, o sea, quiero decir que poco a poco hay cosas que no te imaginas y yo lo veo. Pero, o sea. Sí, eso es cierto, pero vamos, es más fácil ganar la Promises que entrenar en primera división. Hablando de la India, ¿te fuiste con tu familia o te fuiste solo?
Porque a Corea te fuiste totalmente solo. Sí, siempre he salido solo y a la India la situación es que, claro, estábamos en un hotel confinados por situación COVID. Uf, Estábamos en es verdad. un resort, que estábamos muy bien, pero por ejemplo había playa y no podíamos usarla, había piscina y no podíamos usarla. Teníamos que estar completamente confinados porque la liga era muy estricta en los protocolos de anti-COVID. Entonces vivíamos en una zona, en habitaciones que estaban muy bien, espaciosas, grandes para una persona, pequeñas para dos, cuando no se puede salir del hotel. El problema está en Claro. que si tú hubieses tenido tiempo para salir a tomar algo, pues las mujeres de los que estamos allí, pues podrían salir a pasear, a comprar, a merendar, a dar un paseo, a lo que les apeteciese, pero estábamos todos allí encerrados sin poder comunicarnos con nadie que no fuésemos nosotros mismos. Entonces era una situación muy, muy dura pese a que estábamos en un buen sitio, decía que era una jaula dorada, porque estábamos en un sitio idílico, pero sin poder disfrutar ni poder salir, ni poder hacer otra cosa que no fuese levantarse y entrenar, y de entrenar al hotel, estar en el hotel, entrenar en el gimnasio de los jugadores, no del hotel, que no podíamos ir, y ver el partido que tocase el rival, cenar y a dormir y repetir durante los casi 7 meses que estuvimos ahí. O sea, exclusivamente deportivo. Tu mujer estaría contenta sin verte, seguramente, pero tú a lo mejor no tanto. Pues eso puede ser, eso puede ser. Pero bueno, teníamos la tele por lo menos Bueno, para por lo vernos. menos algo es algo. Hablando, tú has dicho muchos jugadores de la Comunidad Valenciana, muchos jugadores que habían pisado esa primera división. Esos contactos, porque me interesa saber exactamente todos los jugadores españoles que se mudan a otras ligas, como hemos hablado ahora de Ollera, Chipre, todos los nombres que tú has dado, por ejemplo, a India como Héctor Rodas. ¿Esos nombres los plasma el equipo en una mesa o tú llegas como entrenador y dices, oye, yo conozco a este jugador, este jugador, este jugador, este jugador, porque hay muchos jugadores españoles que se están mudando fuera realmente? No sé si es porque los Eh, entrenadores llegan o porque los equipos dicen, oye, aquí hay muchos es un jugadores. poco de todo, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta que el jugador español es muy bueno y cada vez sale más porque se está bien considerado. En este caso no era algo mío, era algo de... Yo estaba allí con DV7, que DV7 era la dirección deportiva del club, el grupo de David Villa, que como sabes tienes equipos en Nueva York con el Queens, de hecho llevan a José Luis Oltra Sí, sí, y sí. llevan a muchísima gente del mundo del fútbol y ellos eran los que gestionaban, porque Josep Gumbau, que es parte del grupo, había estado allí y ellos gestionaban el club. Entonces, los nombres se ponían encima de la mesa y entre cuerpo técnico, propiedad y dirección deportiva se elegían los nombres. En este caso, por ejemplo, yo conocía personalmente a Héctor, conocía personalmente a Víctor, conocía a estos jugadores que fueron propuestos junto con otros a la hora de poder llevarlos allá y obviamente se aprobaban por parte de la dirección deportiva, el cuerpo técnico y, y la propiedad. Entonces, a partir de ahí, pues se iban teniendo los jugadores a los que conoces, a los que yo a Héctor ya lo conocía, igual que a Mascarós. Entonces, son nombres que tú vas poniendo encima de la mesa, pues para poder llevártelos. O Víctor Monjil, que yo lo conocía mucho de la época del Levante y que había ganado la liga allí. Entonces, pues tú vas poniendo esos nombres y una vez los tienes, pues incluso los agentes una vez saben que hay un grupo español involucrado, cuando los agentes Lo ofrecen, claro. sabían que estaba el grupo Villa ahí, nos ofrecieron un montón de jugadores, incluso algunos que no acabaron en nuestro equipo, pero acabaron en la India. Entonces, una vez la gente sabe que estos nombres están ahí vinculados, es cuando aparecen las proposiciones. Tú como entrenador, porque esto me interesa mucho y yo sé que eres buen entrenador, aunque tú dijeras que en Prebenjamín, con chavales de 5 años, nosotros aprendimos mucho, igualmente contigo, a pesar de que nos manejaban la banda como él quería, pero Tú tenías mucha calidad, Adri. Tú eras un ahí, jugador de mucha calidad, Kino, ahí de media dilo, puntita. Eras un Kino, jugador de mucha calidad. efectivamente, dilo Eh, alto que la gente tampoco se lo cree, ¿eh? La gente Pues tampoco se sí, lo sí, cree. yo puedo testificar que tenías ahí magia en esos pies. Sí, lo que pasa es que luego la perdí, pero bueno, la magia estaba ahí al principio. Decirte, ¿qué es ahora lo que haces como entrenador que te sorprendería al Kino de antes? Quiero decir, ahora estás en un nivel muchísimo más profesional, no me cabe duda, pero yo entiendo que de la época del Levante en primera división femenina, aquí ahora el de la India, habrás aprendido algo que digas, con perdón de la palabra, joder, es que ahora soy un crack, por decirlo así. A ver, a ver, eso no nos lo consideramos, creo yo, nadie, No, porque al final ni tú siempre lo vas a estamos decir, pero yo te lo digo que eres un crack igualmente. que el fútbol es muy complicado.
Lo que sí que creo que he mejorado junto con mis cuerpos técnicos cuando he trabajado con gente es el control del entrenamiento. Es decir, al final preparas de manera mucho más minuciosa el entrenamiento que vas a plasmar después a nivel de control de tiempos, a nivel de control de socioestructuras en las tareas, a nivel del objetivo de la tarea relacionado con la siguiente tarea y relacionado con el plan de partido. Como por ejemplo, si una semana tú consideras, mira, esta semana es importante que el balón llegue a esta zona porque ahí les vamos a hacer daño, pues tú preparas tareas teniendo en cuenta esa situación para que se repitan situaciones que quieres luego que se den en el partido o que a veces no se dan. Pero desde luego, conforme vas creciendo, creo que mejoras mucho en el plan de partido y en el desarrollo de esas tareas para llegar al plan de partido. Yo creo que es algo común en los entrenadores cuando van creciendo, ¿no? Porque si no, el otro entrenador también es muy bueno y también trabaja y entonces tienes que tú tratar de contrarrestar lo que hace el otro y a veces fallas, a veces te equivocas, pero tienes que tener un plan de partido que es lo que tienes que transmitir a tus jugadores. Entonces yo creo que lo que evoluciona sobre todo es en el plan de partido y en la preparación de la semana respecto a lo que haces con un equipo en Fútbol 8. ¿Te Que no te preocupas gusta, tanto esos detalles. ¿Te gusta a ti cambiar las cosas mientras vas viendo el partido? ¿O eres más estilo Marcelino García Toral que saca un 4-4-2 y de ahí no se mueve? Sí, sí, sí que cambias cosas en función, ya no tanto cosas, sino muchas veces piezas que te den cosas diferentes en el partido. A lo mejor necesitas un jugador en banda que trabaje más en la cobertura a tu lateral que rompa el partido hacia adelante, pero si vas perdiendo, pues a lo mejor tienes que arriesgar y tienes que sacar un jugador mucho más ofensivo, sabiendo que vas a sufrir más en esa zona, o tienes que pasar una defensa de tres, pero claro, yo lo que digo siempre es experimentos con gaseosa. Es decir, hay gente que dice, no, pues si vas perdiendo defensa de tres. Digo, vale, muy bien, pero lo has trabajado. ¿Tú has trabajado durante la semana la defensa de tres? ¿Tú has trabajado jugar con tres delanteros? No, pero es que no. Entonces no lo pongas porque el jugador lo vas a desconcertar, porque no va a salir lo que tú pretendes y porque probablemente sea un caos en el partido. Y si vas perdiendo, no quieres caos. Y si vas ganando, tampoco quieres caos. Es lo que menos nos gusta a los entrenadores. Entonces, cambiar cosas sí, pero si esas cosas las has trabajado antes. Tú no puedes pasar a una defensa de tres si tus jugadores no se han visto nunca expuestos en un entrenamiento a una defensa de tres. No puedes pasar a tres delanteros si tus jugadores no se han visto expuestos a una tarea de tres delanteros durante tu semana. Entonces, tú tienes que hacer cambios controlados. Es decir, no puedes decir, no, pues ahora quito y todo delanteros porque así voy a ganar. No, a lo mejor se chocan. Entonces, tú tienes que trabajar situaciones y esas situaciones, una vez están entrenadas, cambiarlas en el partido. Pero tienen que los entrenadores en pretemporada o en alguna situación, porque sobre todo yo creo que la pretemporada es el periodo que te sirve para todos estos contextos trabajarlos. A partir de ahí, bueno, pues poder cambiar durante el partido. Mira, ahora que has dicho eso, y vamos acabando, que no te quiero robar más tiempo, la pretemporada. Yo creo que se le da poca importancia, lo primero. Y para mí, en la anterioridad, en años anteriores, recalando un poco 2010, un poquito antes, ahora el mercado se come al inicio de la liga. O sea, el inicio de la liga, por ejemplo, es el 14 de agosto y el mercado acaba el 30. Yo creo que es muy perjudicial que lleguen jugadores el 30 de junio con 3 semanas jugadas, el 30 de agosto, perdón, con 3 semanas jugadas y el entrenador a eso le tiene que hacer polvo. O sea, por ejemplo, que te llegue un pivote defensivo y tú has estado toda la pretemporada sin pivote defensivo. Eso te rompe todos los esquemas. Completamente, completamente, pero al final se le da poca importancia en la pretemporada, a lo mejor en los despachos o en los medios, porque los entrenadores le damos muchísima importancia, pero al final el mercado manda y es como todo. Si tú estás esperando y tienes una oportunidad de mercado de fichar un gran jugador, aunque estés fuera, aunque te trastoque un poco, pues oye, bienvenido sea. Al final todo lo que sea para mejorar, traer mejores jugadores, da igual cuando sea. El problema es que te los quiten. El problema está en que tú tengas una pretemporada hecha y dos piezas claves te las quiten. Ahí es cuando es un problema. Si tú, por ejemplo, imagínate un equipo, el que sea, está entrenando y de repente le llega Benzema, ningún equipo va a decir, ay, es que no he trabajado con Benzema. Joder, tienes al mejor delantero del año pasado. ¿Qué más da que no hayas trabajado? Pues ya se adaptará. El problema es que tú trabajes con Benzema y te lo quiten. Ese es el problema. Siempre Entonces, pongo el mismo ejemplo yo de que te quiten cuando Javier Aguirre, no sé si te acuerdas, llegó al Leganés y en ese mercado invernal le quitan a Bradway y al Nesiri. ¿Cómo vas a salvar claro al Leganés? O sea, no tienes nada. claro. El problema de las pretemporadas no es fichar. Fichar talento, a ver, te puede salir mal, obviamente. Pero fichar buenos jugadores siempre ayudan al equipo. El problema es cuando te los quitan. ¿Sabes? Ese es el principal problema de un equipo.
Tú imagínate aquí el famoso Rivaldazo, ¿no? Que con el Barça, que en el día de los fichajes, cuando parecía que tal, se va a Rivaldo. Ostras, pues te han quitado tu mejor jugador y no te han dado margen de maniobra. Ahora sí que te permiten fichar unos días más, pero ahí no te dejaban margen de maniobra. El problema es que te quiten al jugador, más que lo fiches. Fichar, no te preocupes, que si traen uno muy bueno, tú trabajas con él y ya lo encajas en el equipo. Eso no es un problema. Que te traigan a Messi no es un problema. No, aunque en el PSG no ha funcionado mucho, pero no creo que sea un problema ya, para el Betis, por ejemplo, no creo que sea un problema. Claro, no digo nombres de equipos españoles, valencianos, perdón, porque claro, aquí hay muchos y son más, y prefiero decir de fuera de la comunidad. Por acabar, una cosa que yo espero que sigas haciendo, y yo creo que lo seguirás haciendo, muy participativo con tus jugadores, ¿no? Seguro que eres una persona que tiene muchas reuniones con los jugadores, tú siempre tienes un trato cercano, o sea, imagínate, quiero decir, yo que me conociste en Pre-Benjamín, me sigues, imagínate a un jugador ahora profesional que lo vas a tener todavía más cerca. Entiendo que reuniones con los jugadores y ese trato personal que tú vas a mantener con los jugadores es muy importante en tu figura como entrenador, ¿no? Recalando en tu figura, sí, no en general. Sí, pero eso al final es la persona. Yo soy una persona cercana, que me gusta hablar, que me gusta estar con la gente y no es ni mejor ni peor que otros entrenadores que delegan en cuerpo técnico o que hablan menos. Al final, si eres coherente con lo que tú eres, yo creo que no es problema. Yo en mi caso es porque yo soy muy de hablar, entonces me gusta comunicar y a veces aprendes también cuando llevas más tiempo que a veces hablar más no siempre es mejor. A veces tienes que seleccionar bien qué hablas, qué dices y cuándo lo dices. Y también a veces, aunque sea, yo personalmente soy comunicativo, pero a veces aprendes a callar y ciertas cosas porque tienes que tener en cuenta que al final estás con personas, con emociones y que a veces se pueden malinterpretar las cosas. Comunicación sí, pero hay que saber muy bien seleccionar cuándo, cómo y a quién le dices las cosas. Y es algo que eso, por ejemplo, también lo aprendes. Yo cuando estaba con vosotros, al final, con niños de 5, 6, 10 años, pues no pasa nada, puedes tener más equivocaciones. Con jugadores profesionales, como ahora en la India, tienes que tener cuidado de lo que dices y cuando lo dices. Un problema es decirle a un jugador, no, vas a jugar y luego no ponerlo. O sea, tienes que ser muy coherente y tienes que ser, tío, a veces error común, que yo digo lo curso entrenador. Tú no puedes decirle a un jugador, qué bien has entrenado toda la semana, maravilloso, tío, eres un crack, y que luego llega el domingo y lo sientes, porque entonces el mensaje que tú le has dado al jugador es erróneo. La comunicación tiene que ser cercana, pero tiene que ser muchas veces también corta, porque cuanto más hables, más se puede malinterpretar. Entonces, lo que te he dicho, yo conozco jugadores, es que el mister me ha dicho y luego no me pone, que es un mentiroso. No, a lo mejor te ha querido animar y tú lo has malinterpretado. Entonces, uno no puede saber qué va a interpretar el jugador. Entonces, comunicativo y cercano sí, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Es algo que yo también he aprendido con el tiempo. A veces no decir mucho es mejor. Eso me lo han hecho alguna vez a mí, aunque siempre, pues por eso, y luego no te ponían, decía, entonces dime que entreno fatal, dime que soy un desastre, prefiero que me digas eso a que me digas que no tengo nada mejor que hacer, pero luego no me pones. Al infierno iba el entrenador, sí, totalmente, claro, entonces, totalmente. O le dices, mira, tío, es que el otro está mejor que tú, y oye, has entrenado bien, pero el otro está mejor que tú. Bueno, pues te morderás la lengua, pero luego al entrenador no le podrás decir que te miente, te ha dicho la verdad. No te ha gustado lo que te ha dicho, pero no te ha mentido. O a veces el entrenador te dice un mensaje que tú malinterpretas y el entrenador a veces no es culpable de lo que tú interpretas. Nuestras interpretaciones es como, me mira a esa chica, le gusto. Oye, no, a lo mejor la chica te ha mirado y no le gustas. O sea, no interpretes cosas que son tu interpretación. Y entonces por eso a veces hablar demasiado, yo soy cercano con el jugador, escucho siempre, yo creo que es importante escuchar siempre al jugador cuando quiera hablar, pero tener cuidado con lo que se dice al jugador. Ya que has dicho esto, a colación, bueno, el campus de entrenador de la federación, hay que aprovechar para esto, que estas cosas se enseñan, van a tener aquí tus redes sociales para poder mirar ese cartel, cabeza de cartel, recordemos, Álvaro Cervera, ex entrenador del Cádiz, que ahora mismo sin equipo, ya hemos hablado de esto, y que puedan acceder al campus y que aprendan este tipo de cosas que hemos hablado en el día de hoy. Bueno, lo primero decirte... Bueno, dime, perdona. Antes de despedir. No, que en la página de web de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, ahí tienen toda la información. Entonces, que aún hay plazas para apuntarse, que va a ser una convivencia, un fin de semana muy divertido en Mascamarena. Y vamos a aprender mucho de fútbol. ¿Tienen que tener nivel de entrenador? ¿Nivel 1, nivel 2? No, ¿o pueden ir cualquiera? Tiene que apetecerles ir. Vale. Ya está. Eso es más importante todavía. El único requisito es querer formarse. Es el único requisito.
Y, joder, con los nombres que has dicho, faltaría más no formarse con eso. Bueno, despedirme, lo primero, muchas gracias, ya lo habéis escuchado. Tenía calidad de pequeño. O sea, eso es prácticamente lo más importante que se ha dicho en la entrevista. Y luego hablando ya en serio, todas las informaciones de sus experiencias en India de Kino y el fútbol femenino y todos estos temas que hemos tocado de interés. Lo primero, muchas gracias por venir. Te hablé y prácticamente, como si fueras mi padre, me contestaste al segundo, diciéndome que me ayudarías en lo que sea. Así que lo primero, agradecerte eso. Y lo segundo, que me ha gustado mucho hablar contigo. Seguramente vamos a hablar más en el futuro. Espero que, como digo, 20-25 años, poniendo un plazo largo, tampoco nos vamos a preocupar, que tengas más experiencias, ahora puedas ir por ejemplo a Championship, que seguro que necesitan entrenadores con una alta calidad, con un buen inglés y que puedan en este caso disfrutar contigo. Lo primero, por supuesto, que disfrutes de tu puesto de la federación, que te lo has ganado, que tú bien has dicho antes, lo he cogido, pero lo has cogido porque te lo mereces, no por otra cosa. Y nada, muchas gracias por todo, por supuesto. Pues muchas gracias a ti, Adri. La verdad es que yo encantado de poder estar aquí charlando contigo. Un auténtico placer. Cuando quieras, yo encantado. Y nada, espero que la gente le guste y que se apunten también al campus. Así que nada, por mi parte, muchas gracias. El campus es lo más importante. Y tu calidad, no nos olvidemos, y tu calidad. Mi calidad, venga.